Atención a los investigadores y al juez Luis Zelaya, que está trabajando con un equipo de Policía Federal experto en tecnología. Qué casualidad que Lucas Ascona siempre sigue en sus cuentas de Twitter 4 a mujeres que responden a 2 nombres o apodos o sobrenombres. A ver, ¿cómo es Lilu eso? y Mía. Son datos que le llaman la atención al juez. Y por eso los expone. Ariel Lucas Ascona tiene 4 cuentas. ¿Bajo ese nombre? ¿Bajo ese nombre? Con distintos nombres. Ariel Lucas Ascona es Ariel 1700, Ariel 1800. Vamos a ir viendo ahora con quién se contactaba, a quién seguía. Esta es otra cuenta, Aldo Ariel Ascona. Todas responden a él de acuerdo con la investigación. Ariel Lucas Ascón. Las 4 cuentas de Lucas Ascona. ¿Qué valor tiene para un expediente judicial? Y la pregunta, desde Chile la familia insiste con la teoría de la amiga mexicana que esbozaron acá hace 20 días. Sí. Que no le cerraba la actitud de la amiga mexicana. Lo dijo la madre. Lo dijo la madre, que no le cerraba la actitud de la amiga mexicana. Pero para que tenga algún sentido la pista de la amiga mexicana, tenés que contactar a la amiga mexicana con Lucas Ascona, porque la pista de la amiga mexicana tenía sentido en la lógica de que era el turco. Ahora el trabajo de la investigación es determinar si Lucas Ascona conocía a alguien del entorno de Nicole Cesarego Borges. Si no conoce a nadie, estamos ante alguien que ataca víctimas al azar. Si conoce a alguien, se podría especular con otro tipo de hipótesis. A mí me llama la atención este cálculo que hacen ustedes, que el atacante, quien fuera, porque todavía no está comprobado, le tomó muy pocos minutos determinar cuál iba a ser la víctima, llevarla hasta un lugar o acecharla hasta un lugar, o que la víctima se metiera en un lugar que para él fuera propicio para apuñalarla, dejarla moribunda, porque no la deja completamente sin signos vitales, ella de hecho está 2 o 3 minutos con vida, y se va. ¿Alcanza esto para decir que es un desconocido, es un atacante serial, o se puede sospechar que es alguien que ya le había marcado previamente a la víctima? No hay certezas aún. A ver, vamos a arrancar por un tema que tiene que ver con lo jurídico, no lo mediático. Hay que probar que es el autor material del homicidio de Nicole. Por eso no nombré a una persona, dije el atacante. ¿Quién el atacante. Lo que reconocen ahora las chicas que aparecen dando notas en televisión, que mañana declaran a las 10 en tribunales. Ellas dicen, yo reconozco al pibe de la foto, no reconocen al pibe del video. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Ellas dicen, el de la foto es el que me atacó a mí. No están diciéndose el del video, no saben si es la misma persona. Lo presumen, ¿por qué? Porque el propio padre de Ascona lo entrega a Ascona y dice, mi hijo es el del video. Salvo una de las víctimas que dicen que hasta estaba vestido igual que en el video. Misma mochila, misma gorra, misma actitud. A ver, si ustedes me preguntan, hay un indicio, vamos a suponer que dé negativa la prueba genética. Hay un indicio de oportunidad y sí, vos podés por lo menos ubicarlo en la zona. No es directamente vinculante, pero vos podés decir como juez, supongamos que le dé negativo el ADN, la pregunta es qué pasa si da negativo el ADN, vos podés ubicarlo en la zona. Podés decir, tal día, tal hora, estaba a lo sumo a 500 metros o 1000 metros del lugar donde matan a Nicole. ¿Por qué? Porque él mismo se ubica en la zona diciendo yo fui a trabajar a Coite y Avellaneda. Hay que sacar la cuenta de cuántas cuadras separan aquel lugar de trabajo de Acoite y Avellaneda con el lugar donde mataron a Nicole. Serán 15 a 20 cuadras. Más o menos, 15 cuadras. Tenés ese elemento, más que ese mismo día se cortan un dedo, él dice cuando le roban y se hace atender en un hospital, son indicios, no alcanzan por sí solos. Tenés que rodearlo de otros elementos. Recuerden que no vale la incriminación por parte de la familia. Claro. Pero estamos en la cuenta regresiva del ADN también. Estamos en la cuenta regresiva del ADN. Con un ADN positivo, señores, se termina el expediente. No hay discusión. Con un ADN que diga que la sangre encontrada en las ropas secuestradas a Lucas Ascona, pantalón y gorra, es sangre de Nicole, terminó el caso. Con un ADN que diga que la sangre encontrada en la escena del crimen, esa mancha a modo de spray, de sangre, que se supone es la sangre del propio atacante, que se corta en el afán por matar a la víctima y que dé positivo con la sangre del acusado, está terminado el caso. Ahí sí, uno puede estar en condiciones de decir, hay elementos para procesar con prisión preventiva a Lucas Ascona. Después sabemos que además, por lo menos Lucas Ascona tenía más de un celular. Además de que tenía más de un perfil, tenía más de un celular. Entiendo que cuando lo entrega a la familia secuestran 2 celulares y una computadora. Todo eso es motivo de investigación. Y también hay que ver si alguno de esos celulares se activó en la zona donde gran elemento también. Vos lo que pasa es que ahí me imagino, por ahí le erro, pero digo, es una posibilidad, que la celda
de activación del celular, a veces cambia por muy pocas cuadras de diferencia, sea la misma en el lugar del hecho donde matan a Nicole que en el lugar donde él se presenta a trabajar. Hay que ver si en la misma celda de telefonía lo ubicás en la misma celda. No te da la precisión. No. El análisis telefónico no te dice estaba en Don Bosco 4223. No. ¿Se entiende? Sí, sí, Se sí. ubica en una celda. Uno de Igual- los teléfonos igual se perdió. Supuestamente. En uno de los ataques, supuestamente. Supuestamente le lo sacaron el teléfono, entregan a la policía. Hay que ver si la policía de la zona de Solano dice, sí, yo tengo un teléfono que le secuestraron al hipotético Lucas Ascona cuando le diera una paliza, una tunda porque quiso propasarse con una chica. Hay que ver si está ese celular. Bueno, ahí está la historia planteada por estas horas. Empieza la reconstrucción tecnológica de la causa. Esto es muy llamativo, ¿eh? Meli, Sí, absolutamente. usted que es más fan de las redes sociales, ahí hay un montón de situaciones que me llaman la atención. Yo no sé nadie para entenderlo. Vamos a hablarlo con los especialistas, Dale, ¿sí? dale. Porque, bueno, de hecho, la doctora Patricia, que está sentada allí en el living, va a participar de las pericias que se van a hacer sobre todo lo que tiene que ver con la vida virtual de esta persona, por llamarlo de alguna manera. Hoy las redes sociales pueden ser un elemento importante en una investigación policial. Sí, porque generalmente los usuarios que navegamos, porque todos navegamos por la red, siempre dejamos vestigios de nuestras preferencias, de nuestros gustos, de nuestras necesidades, creamos una cuenta, tenemos un perfil en Facebook, planteamos, a veces lo utilizamos a modo como de descargo por problemas personales. Entonces las redes sociales son un repositorio de nuestras preferencias y de nuestras intenciones para que otros nos conozcan. Con el advenimiento de las redes sociales siempre se ha planteado el tema de los vínculos. Y las redes sociales lo que generan es, a raíz de una investigación que realizó Facebook, que se denomina los 6 grados de separación. Eso significa que un usuario puede conectarse con otro a través de 5 usuarios. Es decir, yo podría llegar a tener una amistad con vos a través de 5 personas. Sí. Entonces, ¿cómo se analizan las redes sociales? El usuario investigado, el usuario víctima, los nexos que puedan tener a través de otros amigos en comunes, o no necesariamente puede ser un amigo, sino que utilizó un perfil público abierto para llegar a una persona. Es decir, todo está en la red, todo está permitido, salvo que los perfiles sean muy privados, pero en la red siempre hay un vestigio de nuestras preferencias. Hay Bien. que saber buscarlas. Claro, ¿no? Hay que saber por dónde, cómo ir interpretando y desglosando esa información que está ahora puesta al servicio o está, como se dice, en la nube, está ahí, Y en este está caso, para ser vista. ¿por dónde empezaría? En este caso primero se empieza por todo lo que es público, ¿no? Lo que son las redes sociales, lo mismo que están ustedes realizando en estos momentos, es una cosa muy importante porque uno va buscando a ver las redes sociales, dentro de las redes sociales, los nombres de usuarios que pueden tener. Incluso hay que tener en cuenta algo importante. Puede tener un perfil público que no se conozca. Es más, algunos perfiles públicos pueden tener datos que no sean verdaderos y las intenciones son otras. Muchas veces muchos delitos se efectúan a través de perfiles que mienten su verdadera intención. Entonces hay que analizarlos muy bien, hay que analizar los amigos, hay que analizar las preferencias. Empieza por eso. Después se supone que puede ser que esa información que esté diseminada por las redes sociales puedan estar en la computadora. Entonces ya tendríamos un indicio más certero. En Porque su computadora. en la computadora de las que estén en este momento objeto de investigación. En este caso puede ser de la persona sospechosa. Pero es llamativo que tenga, como decíamos recién, 4 cuentas de Twitter. No tengo idea si eso marca algo, que tenga siempre o que siga personas, mujeres que respondan al mote de Lilu o Mía. ¿Le llama la atención usted que analiza? Que no son las mismas. No. ¿Llama la atención? Es un elemento importante de investigación, hay que tener en cuenta más cosas, pero a mí lo que me interesa también es que no siempre esos perfiles pueden tener datos verdaderos. A ver, aclárelo un poquito. Como las redes sociales no son redes que son pagas, son redes públicas, por lo tanto la información que se puede subir, lo que se llaman los datos sensibles o de registración, pueden no ser datos verdaderos, pueden estar mintiendo. Puede haber sido alguien que fue creando distintos perfiles basándose en uno. Bueno, de hecho lo hacen. De hecho lo hacen A para diario cometer mucha gente. ilícitos. Hay Entonces, que ver el origen, ¿no? Si todos fueron creados al mismo tiempo o no. es la información de los orígenes, de la creación del perfil y de los datos de registración, que son la información sensible, la tienen los proveedores. Las tiene el propio LinkedIn, la tiene Twitter, la tiene Facebook, que mediante un oficio judicial se obtiene ese tipo de información. Ajá. Nosotros obtenemos lo que se ve por pantalla, lo que nuestros sentidos captan. Pero la información concreta, certera, Hay que hacer un trabajo verdadera, más profundo. hay que hacer un oficio. La dirección IP
que es que en este momento Como ya el es muy ADN de la conocido. computadora. Exacto. El ADN del domicilio. Del domicilio. Acá claramente hay dos caminos. A ver. Uno, que sería más para Daniel, es saber el perfil psicológico o psiquiátrico del individuo que crea los perfiles, en este caso Lucas, quien está siendo investigado, y otro es si alguno de esos perfiles toma contacto en algún momento con un perfil que forme parte del entorno de Nicole Cesarego Borges. Primero, para descartar si la conocía o la eligió a través de una red o la eligió a través de los dichos de terceros o si fue una casualidad. Y segundo, para llegar a establecer cómo piensa el individuo, porque eso va a ser importante a la hora de ser juzgado. Pero ahí le quiero preguntar a Navarro, el hecho, vamos a suponer que realmente Lucas Ascona es el creador de esas cuentas, es el que las maneja y demás, y tiene como característica que sigue siempre mujeres que responden al mote de Lelu o Mía. ¿A usted qué le marca? Bueno, marca una fijación con respecto a determinado tipo de mujeres, ¿no? Esto de que siga precisamente dos nombres en particular significa que esos nombres tienen un significado para él en su subjetividad, ¿no? Que tienen una consonancia, porque no los busca por su característica física, las busca por su nombre. Es decir, que esos nombres, hay una impronta en su psiquis con esos nombres que lo lleva a acercarse a esas mujeres, ¿no? Hay algo ahí en esas mujeres que en su vida se debe haber jugado precisamente. Cosa de él sería. Algo, claro, algo que solamente... Algo de él, es cosa de él. Bueno, precisamente de eso se trata la mente humana, que cada cuestión tiene un significado particular. A veces los psiquiatras, los psicólogos intentamos atribuirle cierta simbología a las cosas, pero el símbolo preciso lo tiene él. Por eso las pericias psiquiátricas y psicológicas son tan ricas. Yo estaba escuchando lo que decía cada doctora, me parece muy importante, porque por ejemplo los pedófilos es el ejemplo típico de aquel que crea un perfil falso. Claro. Se crea un perfil falso de un chico de la edad de 12, 13 años para conectarse, y son sujetos adultos, para conectarse con chicos de esa edad. Entonces, qué importante que es la investigación, porque cuando se allana el domicilio, se secuestra la computadora, se descubre todas estas cuestiones, ¿no? Los perfiles falsos. Los perfiles falsos es, obviamente, la metodología que utiliza para acercarse a las víctimas. También me acuerdo que acá tratamos ese que había creado un perfil falso de cuidador de animales. Sí. Y recibía animales... El matagatos. El Claro. matagato. El matagato. Recibía animales a través de su cuenta de Facebook y después los mataba. O sea, todos ejemplos claros de cómo lo que está en Facebook no siempre es Ahora, lo que refleja el volviendo sujeto. al análisis de redes sociales que van a hacer en tribunales. Me imagino que si la querella ha contratado un perito para trabajar en el tema es porque ponen importancia en el asunto. Por ejemplo, ¿es fácil determinar si realmente se conocían o no de antes? ¿O si tuvieron algún vínculo en las redes sociales? ¿O hay que trabajar y bucear mucho para ver si tuvieron un vínculo, si Lucas hizo llamar Lucas, de qué forma se acercó en la red o en la web a Nicole? ¿Es muy difícil determinarlo? Todo depende de la información que nos presenten los equipos. Es decir, nosotros hacemos los análisis de los comportamientos en los dispositivos digitales. Los dispositivos digitales podría haber un indicio de que él la conoció a través de Facebook o Twitter, estableció un diálogo y después habrán fijado una fecha de encuentro, por ejemplo. Es decir, todo ese análisis lo van a dar los equipos. ¿Y cuánto tiempo hacia atrás van en un Facebook o en un Twitter? Desde el momento, por ejemplo, ustedes se fijan cuáles fueron sus últimas actualizaciones. Y desde allí, ¿cuántas capas hacia abajo viajan? El tema es así, cuando se secuestra la computadora, hay todo un proceso de análisis forense. Entonces, el análisis forense, que tiene todas unas técnicas de trabajar, se empieza a trabajar con una herramienta forense a realizar búsquedas, con palabras clave. Las palabras claves, bueno, son extraídas de la causa. Esas búsquedas nos van a dar resultados y ahí vamos a ver lo que se llaman las líneas de tiempo. Pero ¿me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, buscan Nicole Por ejemplo, en las redes buscamos sociales. Nicole, por ejemplo, En las redes sociales de él. hacemos una búsqueda dentro del disco rígido completo. Ok. Porque no te olvides que nosotros, para poder acceder a las redes sociales, al perfil de cualquier persona, si no tenemos la clave, a menos que la clave sea obtenida por un medio ilícito, no podemos ingresar. Claro. Entonces, sin embargo, la actuación de la persona dentro de su equipo informático, de su teléfono o de su computadora, entrando a Facebook, puede dejar trazas, puede dejar diálogos, puede dejar imágenes, puede dejar, no sé, algún teléfono, alguna cosa que nos permita a nosotros recuperar la información y ver de dónde proviene. ¿Sabés qué podríamos saber, por ejemplo, a partir de su computadora personal? Esto lo puede hacer cualquiera, no se necesita un perito. Saber, por ejemplo, si él buscó Nicole
y si leyó información o noticias referente al crimen, por ejemplo. Eso pudo ser posterior. Por eso, Sí. pero podríamos Está bien. saber qué Por interés eso le causó a él Interesante. el crimen de Nicole, navegando, por ejemplo, en los portales y buscando noticias sobre el crimen, para saber si lo seguían, para saber qué repercusión tuvo, para saber... Claro, porque ayer para saber. preguntábamos si, por ejemplo, un atacante serial es de esa clase de personas que necesita ver qué impacto ha causado. Digo, un atacante serial, no Porque digo Lucas. antes hubo seriales que se le encontraban los recortes. Los Exacto. tiempos han cambiado, por ella no necesita los recortes. Por Claro, ahí, pero sí haber consultado un sitio obvio, de internet. lo ¿no? googlea, lo googlea Claro. permanentemente y busca la repercusión El que tuvo impacto su que ha obra. tenido él, claro, su obra en la sociedad. Sí, también las series y películas. Hay series de asesinos seriales, ¿no? También los gustos, si tenía gustos por esas preferencias. Ustedes saben que ahora también en la red se puede ver películas, ¿no? Y hay películas que tratan de asesinos O sea, seriales. claro, lo que él va consumiendo a nivel Claro, digital, me imagino que es de mucho interés. Sus preferencias personales de lo que sería preferencias de Navegar, navegación. claro. Claro, se ha comprado objetos por internet. Se ha comprado objetos, se ha descargado películas, las páginas que visitó, si, no sé, todo está en las computadoras y todo está en nuestra experticia para poder bajar esa información y obviamente mostrársela al juez, ¿no? Y ustedes van guiados, por ejemplo, digo ustedes, los peritos en informática o en Informática, sistemas, no sé cómo se llama concretamente Somos peritos informáticos. en informática. Bueno, van siendo guiados por los propios abogados, por psicólogos, por psiquiatras. ¿Hay alguien que les diga, fíjense si, por ejemplo, consumió ese día del crimen pornografía, por ejemplo, por decir algo? ¿Les piden búsquedas concretas o tiene que ver, o es al revés? ¿O ustedes desnudan las redes sociales y todos los sistemas por donde él navegó y se lo ofrecen a la defensa, en este caso a los abogados de Nicole? Es un trabajo en equipo. Nosotros, en base de la lectura del expediente, a lo mejor como peritos de parte, porque nosotros trabajamos con los peritos oficiales, que en este caso es la fuerza de la ley designada. Se arman unos puntos de pericia en base a toda la lectura del expediente. El juez puede ofrecer sus propios puntos de pericia y ahí está la información que nosotros debemos buscar con palabras clave. Pueden aportar a lo mejor la parte psicológica, la parte psiquiátrica. Todos pueden aportar para hacer esas búsquedas, para ver qué arroja como resultado el equipo informático. Obviamente es un ida y vuelta. Nosotros podemos sugerir algo del punto de vista técnico, pero a lo mejor el juez puede sugerir sus cosas personales. No es privativo de cada uno, es un trabajo en equipo. Y lleva un tiempo considerable armar esas palabras clave. Porque es muy importante ese armado, porque va en el éxito de las ocurrencias como resultado. Claro. Una palabra mal dada y es una cosa no Marca. encontrada. Pensar que antes solamente podía valer la pericia psiquiátrica o psicológica, pero ahora hay elementos que no lo dejan mentir al individuo. Porque al entrar en la máquina, ellos saben exactamente quién es, con quién se conecta, en qué términos se conecta, qué cosas busca, qué cosas observa, qué cosas lo atraen, a qué hora incluso lo atraen esas cosas. ¿Cuántas veces se conecta? ¿Cuántas veces? Todas cuestiones que a la hora de ser juzgado van a ser fundamentales para determinar frente a qué persona estamos. Igual qué convengamos- personalidad estamos. Convengamos que sería complementario, ¿no? En este caso le serviría al juez de la causa probar un vínculo preexistente para acreditar un móvil hipotético. Pero no es la prueba decisiva. ¿Se entiende? Es una sumatoria, ¿no? Claro, es una sumatoria de pruebas, indicios. sí. Si el juez logra probar el conocimiento previo, bueno, ahí tiene un elemento para abonar, supongamos, la teoría de la premeditación o la planificación. Son elementos que puede ir sumando para decir, bueno, me convencí que en realidad la citó a Nicole en una cuenta de Twitter con determinados argumentos, sabía que iba a ir a esa hora a tal lugar, se citaron, se encontraron, aunque no era visible, entonces le puedo agravar la imputación diciendo hubo premeditación, planificación, tiene elementos para sumar. Ahora, si no aparece nada... Imagínate si descubren que se descargó horas antes material tutorial en YouTube sobre cómo acuchillar a una persona. Bueno, otro elemento. Es un elemento. Son las indicios, palabras clave. Claro, las palabras clave. O sea, técnicamente para nosotros son las palabras clave. Entonces serán tenidas en cuenta con la herramienta forense para buscar lo que se necesita. ¿Y qué es la Deep Web? Ay, la Deep Web es lo que se llama la web profunda. Yo te voy a poner un ejemplo para que se entienda, Sí. para no hablar tan técnicamente.
Yo te puedo hacer una comparación de lo que es navegar sobre el mar. Vos navegás en el mar y tenés un barco. Si tenés que entrar en las profundidades del mar, tenés que tener otro tipo de instrumento. Submarino. Traje de buzo, un submarino. Acá pasa lo mismo. Cuando vos navegás por internet, lo que sea el nivel del mar, navegás con un navegador cualquiera, con Internet Explorer, Google Chrome, y haces tus búsquedas, haces tus consultas, lo que necesites. Para entrar a web profunda necesitas un software específico y la Que parte... rescate incluso cosas borradas. No, esto es otra cosa. Otra cosa. Es otra cosa. Distinto. Es otra cosa. Estamos hablando de la web profunda. Lo que es el recupero de elementos borrados trabaja con un software forense especial. Y todo se puede recuperar, hay cosas que se borran para siempre. Tenés también software que se llama antiforense, que borra definitivamente y no lo encontrás. Esto es un amplio abanico. Pero bueno, volviendo al tema de web profunda, vos necesitas un software especial y lo que hace ese software es enmascarar tu dirección IP para que no pueda ser visualizado en la red. Porque vos cuando salís a navegar con un navegador normal, tu dirección IP en tu domicilio está como a la vista del mundo. Es como llamar con número oculto por teléfono. Igual. Exactamente. Y la particularidad es que todo lo que pasa ahí abajo sucede en un anonimato total. Nunca sabés quién está detrás de algo. Las páginas son encriptadas, los correos electrónicos son no visibles subiendo al mar, lo ves debajo del mar. O sea, Sí. tiene todo un comportamiento muy específico y generalmente no siempre se suele ver la gente de los chicos buenos. Pero Es ya decir, estaríamos hablando de gente con muchos conocimientos. O con bastantes se conocimientos. necesita un conocimiento avanzado. Avanzado. Un conocimiento avanzado y una experticia en la navegación para obtener y recuperar información. Y es muy habitual que delincuentes naveguen en la deep web, en la web profunda, más Es que en la posible. web normal. Visible. Y ahora se está haciendo muy popular. Ajá. Entonces es posible que muchos interesados bajen a probar, a ver qué pasa, qué encuentro, qué no encuentro. Tenéis varios niveles de gravedad o varios niveles de Profundidad. para... Perdóname, ¿y qué se ha encontrado en esa deep web? Por ejemplo, propias escenas de asesinatos. Tenés de todo. Tenés escenas de asesinatos, tenés sicarios que se pueden contratar, tenés pedofilia. Pedofilia que es Fuerte. el delito más aberrante. Navegando. Navegando por la web Por la profunda. web Mirá profunda. una web profunda. Ahora, ¿cuántas computadoras hay secuestradas en el expediente? ¿Una de Nicole? Una de Nicole, otra de esta persona que se había identificado como el turco. ¿La de Lucas? La persona imputada y ignoro si de alguna otra más. ¿Y celulares? Creo que en total 4. Uno de Total la 4. víctima tenía, no me acuerdo. de eso. Creo que la víctima también, la persona procesada, imputada también, y no sé si en el caso de esta persona identificada como el turco. ¿Y cuánto tiempo llevan estas pericias? Llevan tiempo de análisis. mes? Y bastante. Bastante. O sea que antes va a venir la prueba de laboratorio. Es decir, todo depende del tiempo que se le dedique a hacer las búsquedas, a hacer los análisis. Faltan. Hoy hablaron en tribunales los abogados querellantes. Porque declaró la empleadora de Lucas Ariel Ascona. Presten atención a lo que cuentan, porque cambia el escenario de donde se curó las heridas. Se pensaba que se las había curado en un lugar determinado, ahora nos enteramos que en otro. Y también hablan los abogados de la citación a declarar de 2 supuestas nuevas víctimas de Lucas. Mirá. La señora trajo el legajo, donde se confronta concretamente la herida en el dedo, que manifestó que era un asalto, donde lo habían golpeado, los puntos de sutura y la atención que se hizo en el hospital israelita. Y concretamente también se pudo comprobar que había tenido una operación por una herida de bala, la cual no referencia a qué se debió. Justamente la herida en el dedo es en el tránsito al trabajo. Esta querella preguntó respecto de el análisis preocupacional de Lucas y bueno, comentó que se hacía una vez por año, pero que ese análisis no comprendía la parte psiquiátrica, salvo que efectivamente se notara que tenía un problema. Entonces, Lucas no tiene ningún tipo de entrevista con psiquiatra dentro de la empresa. No, dice que había tenido algunas discusiones con compañeros en 2 otras oportunidades, pero nada grave. Si dice que fue un tema de robo, la denuncia la tiene que hacer. Lo que debió haberse exigido es la presentación de la denuncia para justificar frente al RTO eventualmente ante el trabajo, porque tuvo unos días de licencia y todo. O sea que lo que corresponde justamente era que él llevara la denuncia por el hecho que supuestamente era víctima. Que no lo hizo, por cierto. En este caso y en el caso de esta testigo de hoy,
queda acreditado por lo menos ya formalmente que el día 15, el mismo día del hecho, Luis Ascona, chico Ascona, fue derivado al sirio-libanés para curaciones en su mano, con lo cual la herida se la ocasionó ese mismo día. Todos estos elementos, y obviamente todos los que se arrimen, los testigos que nosotros creemos que van a venir todos en el día de mañana, van a ser de importancia para formarse el tribunal una apreciación mucho más acabada de a quién, digamos, frente a quién estamos, ¿no? Tenemos, quieras o no quieras, tenemos a Ascona ya ubicado en el lugar, lo tenemos identificado por parte de testigos, no podemos desoír por lo menos las voces de los testigos que han identificado a Ascona como el que figura en las imágenes. Tendremos que usar más ingenio para ver cómo hacemos para complicarlo aún más sin el ADN, pero los testigos están, ¿no? ¿Frente a qué estamos? Es la gran pregunta. Si el ADN da positivo, el tan mentado ADN da positivo, probablemente haya muy poco que discutir hasta el juicio oral. Pero el tema es saber frente a qué personalidad estamos. ¿Fue la primera vez que atacó? Todo parece indicar que no. ¿Fue la primera vez que mató? Eso es lo que habrá que saber si efectivamente estamos frente al asesino de Nicole. Ahora, la historia judicial policial argentina, doctor Navarro, ¿tiene antecedentes de un individuo que en caso de que sea él y en caso de que sea como muchos imaginamos, haya atacado de esta manera, al azar y de esa forma? Que yo recuerde, no, así un asesino inmotivado, digamos, yo no recuerdo. Sí tenemos el caso de Robledo Puig, pero había detrás de todo un beneficio económico, porque siempre detrás de un crimen ellos robaban. Suele haber, suele haber una motivación, ¿no? Aquí lo que desconcierta es la motivación y la personalidad del delincuente. Para acceder a ella vamos a necesitar la pericia psiquiátrica y psicológica. Ahora puede pasar que se niegue a hacerla, ¿no? Como ya Mangieri se opuso a... Sí, acá lo que se hizo hasta ahora es el estudio psicológico elemental. Una entrevista. Una entrevista que es obligatoria antes de una indagatoria, que reveló muy pocas cosas, que estaba ubicado en tiempo y espacio, que estaba vigil, que recordaba a él como parte de su vida que mataba animales de chico, que esto le traía angustia, que también admite que se autoflagelaba y se cortaba en los brazos y que no reconoce ninguna enfermedad. ¿Qué se puede concluir de eso? Bueno, que no reconozca ninguna enfermedad es habitual. En las personas, cuando mayor perturbación psicológica, psiquiátrica hay, menor capacidad hay de autoverse, ¿no? De lo que nosotros llamamos conciencia de enfermedad. Que esté lúcido, que esté coherente, que esté ubicado en tiempo y espacio, es lo habitual, digamos. Son muy raras las perturbaciones mentales que determinan que una persona esté completamente desorientada. O sea, si la persona está lúcida, está coherente, eso no aporta ni resta nada a la discusión acá en juego, que es acerca de si comprendía lo que hacía o no, si sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Es decir, si es punible o es inimputable. Eso sería, porque me parece que aquí todo el debate que se va a dar en este juicio interesante son dos cuestiones. Primero, las motivaciones, porque digamos, a los especialistas nos interesan profundamente las motivaciones, conocer la mente criminal, y también al público, a la gente, porque esto también es como una novela, como una serie de suspenso, van apareciendo datos todos los días que hace que la gente... por la calle, lo que andaba por la calle, esto no es una serie, que vos ibas caminando por Almagro es una serie en la realidad, ¿no? Claro. Una serie en la realidad. Te tomabas en línea A y viajaba al lado tuyo. Sí, de hecho el comentario de muchas mujeres ahora es ese, ¿no? Claro, el verse reflejada potencialmente en la pobre Nicole, que tuvo la desgracia de cruzarse con una persona que aparentemente no la conocía, y en esas circunstancias terminó con su vida. Tal cual. Y sí. ¿Cuáles son las motivaciones que llevaron a este sujeto a cometer eso? Si comprendía o no comprendía, aquí está de la cuestión. Ahora ayer un colega suyo
decía que a su criterio, según su formación, él entendía que había determinados trastornos psiquiátricos que no tenían que ver concretamente con el contexto en el que esa persona había sido criada, que no tenían que ver ni con su historia ni con su prehistoria, sino más bien con tal vez alguna cuestión genética. ¿Usted qué piensa de esta corriente de pensamiento? Bueno, yo estoy, digamos, en la vereda opuesta. Yo creo que si bien los genes nos aportan determinada información genética, también cómo se expresa esa información está condicionada con el medio que vivimos, con el cariño que recibimos de niños, si somos maltratados o malcriados también, digamos, ¿no? La educación que recibimos y la sociedad en que vivimos, digamos. La personalidad se constituye en base a lo genético, a lo social y a lo psicológico, digamos. Y a lo afectivo. Bueno, sí, ahí lo psicológico, traíamos lo afectivo, la crianza del niño, que se han criado con sus padres. Digamos, ponemos dos niños genéticamente iguales, pero uno lo crían los padres con afecto y otro es criado en un instituto de menores, y vamos a ver que el resultado no es lo mismo. No, naturalmente. Yo coincido con usted, por eso me sorprendía que alguien pudiera decir, digamos, con tanta vehemencia que, por ejemplo, esta persona en esta entrevista psicológica inicial trazó todo esto que contaba Mauro. Y él decía, no, bueno, pero eso puede ser que eso esté manipulado para que quien lo escucha se apiade de ese relato y entonces diga, pobre víctima que como fue maltratado, entonces es esperable que él descargue esa furia sobre mujeres, por ejemplo. Y decía ayer su colega que bueno, que eso puede ser algo montado, que puede no tener un correlato necesario, una mala infancia con determinadas actitudes de excesiva maldad en la adultez. Sí, el correlato no es necesario, pero es posible. Pero es posible. Claro, no es lo mismo, no todos los chicos que son educados, digamos, en un asilo para niños que sufrieron el abandono. Más vale, ¿no? estoy de acuerdo. Van a terminar en asesinos seriales. Sé que sí es cierto lo que dicen algunas testigos que aparecieron ahora, que presuntamente fueron atacadas por Lucas Ascona, o que dicen reconocerlo a partir de las fotos que se difunden,